Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a mi canal. Y en este video te voy a estar enseñando paso a paso cómo tejer este hermoso bolso a crochet. Muy fácil y paso a paso. Te estaré dando todas las indicaciones, todo paso a paso para que te quede exactamente igual al mío. Es un bolso mediano, pero tú lo puedes hacer en la medida que tú quieras y para eso yo te voy a estar dando las indicaciones. Mira qué hermoso punto, sus asas, todo muy bien hecho. Bueno, antes de ir con el paso a paso, me encantaría por favor pedirte que le des me gusta a este video y comentes ahí en los comentarios qué te parece el bolso. También si lo vas a tejer, en qué color, en qué tamaño y cualquier duda que tengas también déjala en los comentarios que yo con mucho gusto te voy a estar respondiendo. Así que bueno amigos, nada, ya les quiero mostrar el paso a paso de esta hermosa bolsita. Vamos a la lista de materiales. Para comenzar estaremos utilizando el ganchillo de 5.0 milímetros y también vamos a estar utilizando doble hebra de esta lana. La verdad no les muestro el ovillo completo porque ya se me acabó. Les voy a estar enseñando esta primera parte con restantes literalmente, así que por eso se los muestro así, pero es este de acá. Es algodón, es delgado y voy a estar utilizando doble hebra. Como pueden ver acá, miren, también tiene brillitos. Es muy bonito la verdad. Entonces bueno, para comenzar, lo primero que vamos a hacer sería la base del bolso. Entonces nos vamos a posicionar aquí y vamos a empezar haciendo nuestro nudo deslizado. Ya lo tenemos, ahora vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Me voy a regresar a la cadenita anterior y voy a tejer allí un punto bajo. Un punto bajo en el siguiente. Un punto bajo en el siguiente. En total en esta vuelta nos tiene que salir 6 puntos bajos. Así ya tenemos la primera vuelta. Para la vuelta 2 vamos a levantar con una cadena, damos la vuelta y repetimos el proceso. Un punto alto, bajo, perdón, en cada espacio. Así. De esta manera es como vamos a hacer la base del bolso. Puntos bajos en cada espacio y en las vueltas. Así, seguimos. Vamos con la siguiente vuelta, levantamos con una cadena, damos la vuelta y tejemos un punto bajo en cada espacio. Así. De esta manera. Así. Seguimos. Y así amigos vamos a avanzar hasta tener 38 vueltas, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Bien amigos, ya tenemos las 38 vueltas y así es como se ven. Ahora vamos a hacer el borde de esta base y a la vez vamos a hacer el alzado del bolso. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar acá con otro punto bajo. Tenemos 2 puntos bajos ahí en esa esquina. Ahora voy a tejer un punto bajo por todo alrededor, por todo esto, así miren. Ahí en cada espacio vamos a tejer un punto, allí. Miren, en cada rayita hay espacio para tejer un punto. Así, miren acá, acá, acá. Y así vamos a ir avanzando por toda la vuelta. Cuando lleguen en las esquinas, en esta esquinita de acá, en esta esquina de acá, y en esta esquina de acá me van a tejer 2 puntos por cada esquina. O sea, 2 en la esquinita de acá. Acá ya tejimos 2, 2 acá y 2 acá. Entonces vamos a avanzar por todo alrededor y nos vemos acá al final. Vamos a ir terminando esta vuelta. Todo alrededor hemos tejido. Bien, ya estamos aquí en esta esquinita donde están los 2 puntos. Entonces voy a deslizar acá. Y así es como tenemos la vuelta. Ya está. Entonces ahora a partir de la siguiente vuelta, esta que vamos a hacer, vamos a empezar con el punto y con lo que sería el alzado del bolso. Con este punto de acá vamos a empezar. Bien, vamos a empezar a tejer este punto tan bonito. Entonces
lo primero que vamos a hacer, lo bueno de este punto, chicas, es que se trabaja es repetir una sola vuelta, ¿ya? Una solita vuelta y es en número múltiplo de 6. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Levantamos con 2 cadenas y allí vamos a tejer un punto alto. Perfecto, punto alto. Ahora vamos a agarrar una laza y vamos a contar 1, 2, 3. Allí vamos a tejer 2 puntos altos. Separamos con 2 cadenas. Agarramos una lazada y tejemos 2 puntos altos. Y ahora vamos a contar 1, 2, 3 y allí tejemos un punto alto. Así de fácil. Entonces vamos a avanzar, agarramos la lazada y contamos 1, 2, 3. Allí tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Así. Ahora contamos 1, 2, 3 y allí tejemos un punto alto. Esto es lo que vamos a hacer por toda la vueltita, por todo esto también, respetando los puntos. Es decir, 3 puntos y se hacen el punto alto y así sucesivamente. 3 puntos. Bien, amigos, ahora vamos a contar acá 1, 2, 3. Allí tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas y luego 2 puntos altos. Contamos 1, 2, 3 y allí tejemos un punto alto. Repetimos 1, 2, 3 y allí vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Así vamos a avanzar por toda la vuelta, por todo esto y nos vemos acá al final, acá. Bien, amigos, cuando ya estamos por terminar, acá cuento 1, 2, 3, 1, 2, 3, allí voy a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y luego 2 puntos altos. Ahora, acá hay un detalle y es que me quedan 2 puntos para terminar. No hay 3 puntos como normalmente se debería hacer. Entonces lo que vamos a hacer es que nada, acá mismo cerramos y ya. Eso así queda, la verdad es que no afecta en nada. Así que bueno, ya saben, así. Entonces, así es como se ve. Ahora sí, amigos, desde la vuelta 2 en adelante, ahora sí les voy a enseñar lo que van a repetir en todas las vueltas y en todos los puntos. Entonces, se van a posicionar aquí, van a levantar con 2 cadenas, agarran la lazada y acá, donde está este primer punto, allí van a tejer un punto relieve. Así. Vamos a hacerlo nuevamente. Levantan con 2 cadenas, abrazan el punto este de acá abajo, de esta manera, y hacen un punto relieve. Ahora, aquí van a hacer lo mismo que hicieron en la vuelta anterior, que serían 2 puntos altos, 2 cadenas y cierro con 2 puntos altos. Así. Entonces acá en este punto lo voy a agarrar en relieve, así, y allí voy a tejer de esta manera. Entonces esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta. Llegan aquí, levantan con otra vuelta y después con otra hasta que tengan la altura que necesitan. Bien, amigos y amigas, como pueden ver, ya tenemos todas estas vueltas. Les voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vueltas.
estas 14 vueltas miden aproximadamente 22 centímetros de largo y de ancho miden 32. Ahora, si ustedes quieren hacerlo más grande, lo pueden hacer más vueltas. En mi caso, lo voy a dejar hasta ahí porque ya se me acabó la lana, la verdad, chicas. Sin embargo, me parece que es un tamaño que está súper bien. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ahora voy a hacer unas 2 vueltas, aproximadamente de 2 a 3 vueltas con punto bajo. Un bordecito acá bien bonito. Entonces nos vamos a posicionar aquí. Aquí, entonces voy a empezar a tejer puntos bajos por todo este borde. Acá donde están los dos puntos cadena, ahí solo voy a tejer un punto bajo. Y después voy a ir tejiendo puntos bajos por todo el borde, chicas, ya. Por todo el borde vamos a ir avanzando hasta llegar al final. En donde están las dos cadenas, solo vamos a tejer un punto bajo. Y así vamos a seguir. Terminan esta vuelta, llegan aquí, levantan con la otra y después no sé si me alcance para tejer 2 vueltas más. Así que bueno, yo voy a avanzar con eso. Muy bien, amigos, como pueden ver ya hemos realizado las vueltas. Hice un total de 3. Vean cómo se ve de bonito. Entonces ahora con la hebra que quedó acá voy a enhebrar mi aguja lanera y voy a esconder esas hebras. Para luego proceder a mostrarles cómo tejer lo que serían las asas para el bolso. Entonces voy a esconder acá. Ok, amigos, ya escondimos todo. Ahora vamos a hacer lo que serían las asas. Empezamos con una. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar nuestra hebra nuevamente y vamos a dejar una colita más o menos larga para coserlo al bolso. Entonces dejamos la hebra y empezamos a hacer nuestro nudo deslizado. Así. Entonces vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos las 5 cadenas. Ahora voy a regresarme tejiendo puntos bajos por cada punto cadenita. Así. Nos tiene que quedar un total de 4 puntos. Ahí está. Ahora vamos a hacer una cadenita, damos la vuelta y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada espacio por toda esta fila. ¿Ok? Respetando los puntos que tienen que ser 4 por cada fila. Así de fácil es como se realiza el asa. Cadena, damos la vuelta y seguimos tejiendo. Un punto bajo en cada espacio. Ya, de esa manera es como van a avanzar con su asa. En este caso yo la tengo acá adelantada, son 2 en total. Es exactamente igual como les acabo de enseñar. Y realizamos un total de 62 vueltas por cada una. 62 vueltas acá y 62 vueltas acá. Ok, amigos, para colocar el asa he puesto unas marquitas acá, he colocado mi bolso bien plano y he marcado más o menos una distancia desde la esquina hasta acá de 10 centímetros por cada lado aproximadamente. Entonces eso es lo que he hecho para colocar lo que serían las marquitas. Y lo mismo hice en la parte de acá. Entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar el asa acá de esta manera, así. Acá, justo acá, más o menos en esa distancia. Entonces lo voy a hacer de esta manera. Va a ser desde acá, desde donde está la marquita, para acá, ¿sí? Desde acá para acá. Voy a enhebrar mi aguja lanera. Bien, entonces una vez que ya está enhebrado, entonces lo que voy a hacer, amigos, es que desde este punto, acá voy a ir pasando. Así voy a ir cosiendo.
Una vez que ya hemos pasado, voy a esconder lo que sería esta hebra. Escondo bastante hasta que ya quede bien aseguradito y después voy a hacer la otra, que lo vamos a hacer de la misma manera. Tenemos listo eso, entonces ahora vamos a hacer lo mismo con este de acá. Nos aseguramos bien de que quede derechita. Enhebramos nuestra aguja lanera y vamos a colocarlo acá, justo aquí. Y vamos a empezar a coser. Miren, así es como quedaría. Vean qué bonito. Entonces, luego de esconder esta hebra, voy a hacer lo mismo con este lado, con este de acá. Así que voy a continuar. Y bueno, amigos, ya aquí esto sería ya el último paso que faltaba. Entonces ya este sería el resultado final de este hermoso bolso a crochet. Muy fácil y bueno, paso a paso. Ustedes vieron lo fácil que fue. Que traté de hacerlo lo más detallado posible para que entiendan y les quede exactamente igual al mío. Así que espero que te animes a tejerlo y que bueno, te quede así de hermoso como el mío. Antes de terminar con este video, me encantaría pedirte por favor que le des me gusta, ya que eso es un apoyo gigante que tú me das. Y si puedes, comenta también algo allí en los comentarios. Puede ser unos emojis, unas caritas, lo que tú quieras. Para mí es súper importante. Entonces, esto ha sido todo. Nos vemos para una siguiente oportunidad. ¡Chao!